Bienvenido a la webinar Contabilidad de Costos en SAP Business One. Nuestra agenda para la sesión del día de hoy es la siguiente. Revisaremos la terminología contabilidad de costos, es decir, el concepto y para qué se ocupa. Revisaremos también la definición de las dimensiones múltiples dentro del sistema. Platicaremos acerca de los centros de costo y cómo se crean dentro de SAP. Comentaremos sobre las normas de reparto y cómo se generan también. Veremos un ejemplo práctico del uso de los centros de costo y las normas de reparto. Revisaremos también la ejecución de los informes de centros de costo dentro de SAP. Y finalmente compartiremos información de referencia acerca de este tema. Empezaremos por comentar que la contabilidad de costos, además de que las empresas lleven su contabilidad periódica, también es necesario realizar un análisis de gastos e ingresos que mida la rentabilidad de cada una de sus actividades empresariales. Para ello, la función de contabilidad de costos en SAP Business One permite definir conjuntos de centros de costo y normas de reparto. De manera estándar, SAP proporciona dos métodos de contabilidad de costos, normas de reparto y proyectos. En esta sesión, nos enfocaremos de manera específica en los centros de costo y las normas de reparto. Comentaremos también un poco acerca de los conceptos que revisaremos en esta presentación. El primero de ellos es el centro de beneficio. Como tal, un centro de beneficio, su función es recoger y repartir los costos o los ingresos especificados por las normas de reparto. Y una dimensión, su objetivo es dividir la información de la contabilidad general por los diferentes departamentos de la empresa, las personas responsables de realizar los ingresos, los costos, etc. De manera nativa, en Business One es posible configurar hasta 5 dimensiones. Y un ejemplo de esta configuración es la que vemos en pantalla. La dimensión 1, por ejemplo, es el centro de costo. La dimensión 2 puede ser una familia de artículos. La dimensión 3, una unidad de negocio. La dimensión 4, un área o zona geográfica. Y finalmente la dimensión 5, las actividades que están involucradas en ese centro de costos. Sobre las dimensiones múltiples, es posible ocuparlas dentro de la definición de la contabilidad de costos de SAP. Una vez que se tenga claro hacia qué nivel de detalle se va a analizar esta distribución de los costos, pues bueno, ya se determina si se ocupan o no las dimensiones múltiples. De manera estándar, como comentaba, esta opción no está activa, se puede actualizar en cualquier momento y es un cambio a nivel general, es decir, que una vez que se active, pues se aplica para todos los usuarios dentro del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para activarla es necesario ingresar a nuestro módulo de gestión, a inicialización de sistema, la ventana parametrizaciones generales y en la pestaña contabilidad de costos. Al seleccionar la casilla utilizar dimensiones múltiples, a su vez se habilitan dos opciones adicionales, que es visualizar las normas de reparto en los documentos. Esta visualización no afecta a nivel de base de datos en cuestión de que nos genere a lo mejor más tablas o más campos, ¿no? Como tal, solo es una presentación de los centros de costo, cómo se van a estar ocupando en nuestros documentos de marketing. Y una vez que seleccionemos esta parametrización de dimensiones múltiples, lo que sucede es que los campos relacionados con las normas de reparto y centros de costo
serán ahora de dimensiones múltiples, es decir, nos va a aparecer una ventana en donde se puede seleccionar una o más dimensiones. También se va a añadir una nueva ventana en nuestro módulo de finanzas en el apartado contabilidad de costos para hacer la definición de estas dimensiones. Y finalmente se añade también un campo dimensión a varias ventanas e informes del sistema, es decir que adicional a visualizar, por ejemplo, pues nuestro centro de costo, pues también vamos a poder tener el detalle de las dimensiones que fueron asignadas pues a ese centro de costo. Sobre las opciones de la visualización que les comentaba es en los documentos de marketing, la diferencia entre ocupar uno u otro valor pues sucede en lo siguiente. Si seleccionamos columna unificada, quiere decir que en mi línea del documento se van a visualizar las normas de reparto de varias dimensiones que están asociadas, ¿no?, a esa norma de reparto y van a estar de manera lineal u horizontal y separadas por un punto y coma. Y al contrario de esta opción, la parte de columnas separadas, pues lo que va a hacer es no ponernosla en una misma columna de manera lineal, ¿no?, sino que la vamos a visualizar en columnas separadas y esto solo cambia el tipo de visualización, ¿de acuerdo? O sea, no tiene una mayor afectación, solo es la manera en cómo pues se va a presentar esa información dentro del sistema a nivel de documentos de marketing. Dentro de esta misma parametrización general, también es posible especificar cómo contabilizar o qué acción realiza el sistema al contabilizar un documento con una cuenta de mayor que es relevante para la contabilidad de costos. Si esa cuenta de mayor que es relevante no tiene como tal asignada una norma de reparto o un código de proyecto, según sea el caso, podemos definir qué acción va a generar el sistema cuando se esté contabilizando un documento con esa cuenta y no tenga como tal pues definida el código de centro de beneficio. Podemos especificar dos opciones, ¿no? Una de ellas es sin mensaje de advertencia. Esto quiere decir que al momento de generar nuestro documento, pues no sucederá mayor información o mayor evento más que la creación del documento. Sin embargo, pues al consultar nuestra contabilidad o nuestra póliza generada a través de ese documento de marketing, no veremos el detalle ni del centro de beneficio ni del código de proyecto. Por el contrario, si la acción especificada es bloquear contabilización, al momento de crear el documento, el sistema enviará un mensaje, un cintillo en rojo en la parte inferior, especificando que pues no se puede generar el documento porque no tiene definida esta parametrización, ¿no? Y entonces el usuario tendrá que ingresarlo de manera manual para que permita la creación del documento. Y lo mismo sucede con código de proyecto, ¿no? Para aquellas cuentas relevantes para contabilidad de costo, pues también es posible configurar alguna de las dos opciones para el proceder de la contabilización de ese documento con la cuenta relevante para costos. Muy bien. Una vez que se decide a nivel empresa ocupar las dimensiones múltiples, como lo comentamos, se añade un nuevo apartado en el módulo de finanzas en la carpeta contabilidad de costos. El apartado es dimensiones y como tal, siguiendo esta ruta que se muestra en pantalla, el sistema nos abrirá una nueva ventana donde es posible pues activar las dimensiones. Por defecto se activan esas dos, de hecho pues vemos ahí, ¿no?, ya la casilla como predeterminada, y es posible modificar o editar la descripción de la dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta ventana es donde vamos a definir esta información y va a ser la que posteriormente se ocupe en los centros de costo que se den de alta en el sistema.
Ok, ahora pasamos a la parte de centros de costo y como tal lo comentamos, pues la definición de centro de costo es que es una unidad o un sector dentro de la empresa que desempeña una función muy específica, ¿no? Puede ser desde fabricar productos específicos o proporcionar un servicio específico. En definiendo un centro de costo a ese nivel, pues cumple con la función de recoger y repartir los costos o los ingresos causados por las especificaciones de la norma de reparto. Es decir, los centros de costo deben ser definidos previamente en SAP antes de empezar a ocupar esa contabilidad de costos, ¿no? Es decir, antes de generar los documentos de marketing, pues si yo quiero tener ese detalle del desglose de los costos o gastos en los que se incurre, pues bueno, ya debo de tener previamente generados mis códigos de centro de costo en el sistema. Para dar de alta un nuevo centro de costo, es la misma ruta en nuestro módulo de finanzas, contabilidad de costos y el apartado centro de costos. En la ventana que vemos en nuestra presentación, pues bueno, se va a definir el código de centro de costo, que ese va a ser el que se ocupe en nuestros documentos de marketing. Es posible definirle también un nombre o una descripción a ese centro de costo. Es posible definir algún código de clasificación o tipo de centro de costo. Esto dependerá, pues bueno, del nivel de detalle, ¿no?, con el que se quiera clasificar esta información dentro de nuestro sistema. También es posible asignarle la dimensión al centro de costo y una validez, ¿no? También tienen una vigencia en la que pues este centro de costo va a estar habilitado para que cuando se generen documentos de marketing y las cuentas sean relevantes para centro de costo, pues bueno, podrán ocupar este código siempre y cuando esté vigente. A su vez, es importante platicar sobre las normas de reparto, ya que cuando se crea un nuevo centro de costo en el sistema, por defecto se genera también su respectiva norma de reparto. Esa norma de reparto generada a partir del centro de costo no se puede modificar y hereda la información del respectivo centro de costo. ¿A qué me refiero cuando hereda la información? Pues bueno, al no poder modificarse, pues la norma de reparto se va a llamar igual y el código de esa norma de reparto será el mismo que el del centro de costo. También hereda información sobre la dimensión especificada para ese centro de costo y el periodo de validez. Es decir, que si en algún momento necesitamos que pues esa norma de reparto ya no sea válida, lo que hay que revisar ahí o modificar primeramente sería la ventana de centro de costo, para de esta manera inactivar las dos opciones, ¿no? Tanto centro de costo como la norma de reparto. También de manera predeterminada se actualiza el checkbox de norma de reparto activa y la imputación directa, ¿de acuerdo? Un poquito más adelante vamos a ver este ejemplo de imputación directa, cuál es la implicación. Y el valor del centro de costo correspondiente es del 100%, es decir que si generamos un centro de costo de manera directa y en automático se genera su norma de reparto, ahí pues va a ser 100%, ¿no?, de ese valor, ese centro de costo, 100% del documento, el costo o ingreso que estemos pues indicando en nuestro documento de marketing, pues será el 100% del valor que se esté indicando, ¿no? No va a haber como tal el prorrateo. Y dado que no se puede contabilizar costos de manera directa en un centro de costos, es como se debe especificar la norma de reparto, ¿de acuerdo? En el ejemplo que vemos en pantalla, como pueden observar, los campos están de un color gris, no se pueden editar, y como les comentaba, la información la hereda
del centro de costo generado previamente, ¿no? El mismo código, misma descripción, misma validez, y el total de esa distribución pues es el 100%, ¿no? Entonces esta es la manera en cómo se está generando de manera automática viniendo de un centro de costos. Y en esta tabla lo que podemos visualizar son diferentes normas de repartos asignadas a centros de costos o ingresos de manera directa y los indirectos. Los que son asignados de manera directa son las normas de reparto generadas a partir de un centro de costo, ¿no? Por ejemplo, si tengo mi centro de costo 01-sales, pues la norma de reparto está 100% con ese centro de costo, ¿no? Y se llama de la misma manera. Si mi centro de costo es 02-D, también su norma de reparto se va a llamar de la misma manera y la distribución o asignación pues va a ser el 100%, ¿no? Directamente a ese centro de costo. Lo mismo sucede con el centro de costo 03-sub. A diferencia de estas normas de reparto que se generan de manera automática, si yo genero una norma de reparto de manera directa o de manera manual, tomando como base esta misma tabla de ejemplo, por ejemplo, que se llame área D, en donde yo estoy asignando de manera manual cómo va a ser el prorrateo de esos costos o de esos ingresos en los diferentes centros de costo que ya tengo previamente dados de alta en el sistema. ¿Cómo se visualiza esta información en SAP? Me voy a mover un momento al sistema, voy a ir al módulo de finanzas, contabilidad de costos, normas de reparto, y voy a buscar mi norma de reparto que tengo aquí. Y como lo pueden ver, pues esta es una norma de reparto que se generó de manera directa. Puedo jugar con la validez, puedo cambiarle esa distribución de los valores. Y aquí estoy asignando diferentes centros de costo que ya están dados de alta en el sistema. La diferencia, por ejemplo, de uno generado de manera directa es, por ejemplo, si yo busco un centro de costo y luego busco su norma de reparto, vamos a colocar norma de reparto, centro de costo. Esta norma de reparto fue generada de manera automática con este centro de costo. Aquí lo puedo modificar, a diferencia de una que se genera de manera manual, donde yo puedo ingresar directamente el centro de costo y hacer esa distribución o prorrateo de los costos correspondientes. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia entre una y otra. Y podemos ver también dentro de esta misma ventana de normas de reparto que viene un valor por defecto, que es un centro de costo general. Este centro de costo es por defecto del sistema, ¿no? Y es ocupado, por ejemplo, si supongamos que yo aquí no completara pues el valor total de 500, ¿no? Que a lo mejor quedara de diferente manera distribuida, pues bueno, el restante o la diferencia de esa distribución se va a cargar directamente al centro de costo Z, ¿no? Es decir, los costos que no pueden ser pues cargados directamente a un centro de beneficio, pues son cargados a este centro de costo, centro-Z, ¿de acuerdo? Es uno nativo que viene en el sistema. Ok, para la parte del ejemplo práctico, una vez que yo ya tengo definidos mis centros de costo correspondientes, vamos a ver lo que sucede a nivel de documento de marketing, ¿de acuerdo?
Para ello yo me voy a ir a mi módulo de compras, voy a ingresar una factura de proveedores. De tipo servicio a una cuenta que sea relevante para centro de costos, ¿de acuerdo? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, oficinas y alquiler de edificios. Y al seleccionar esta cuenta, ¿qué sucede? En la columna norma de reparto ya trae por defecto este código de centro de beneficio. ¿Cómo puede ser para que me lo traiga de manera pues automática, ¿no? Al colocar o ingresar la cuenta dentro de mi documento. Si me voy al plan de cuentas y consulto específicamente esta cuenta, voy a poder ver la asignación directa. Listo. Y voy a ver cancelar esta ventana. Nuevamente voy a ingresar a mi detalle a nivel de cuenta de mayor. Y como puedo ver en la ventana de plan de cuentas, tengo seleccionado que pues se aplica la norma de reparto para la dimensión de departamentos y tiene asignado un código de centro de costo pues por defecto, ¿no? Muy importante que la clase de esta cuenta sea de tipo salida para que me reconozca entonces pues la asignación o la definición del centro de beneficio o el centro de costo y me lo pueda de esta manera pues contabilizar en mi documento de marketing. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que a la hora de estar definiendo las parametrizaciones iniciales tanto a nivel de cuentas, pues validemos este tipo de clase de cuenta y pues revisar que esté asignada un centro de beneficio a nuestra cuenta contable. Una vez que ya ingresé esta información, voy a darle un total al documento y lo voy a crear. Si yo regreso a consultar mi último documento generado en la entrada de diario, pues veo que finalmente en mi asiento aparece esta norma de reparto, ¿de acuerdo? Que coincide a su vez con mi centro de costo correspondiente, ¿de acuerdo? Que fue el indicado. De hecho aquí veo, por ejemplo, la parte de la norma de reparto y pues bueno, está haciendo la distribución, ¿no? Propiamente. Muy bien. Como lo comentamos también, es posible crear de manera directa las normas de reparto, que fue como la que revisamos ya en SAP directamente. Se puede hacer la distribución directa, asignar el centro o centros de beneficios a los que queremos que aplique y esa es la manera en cómo estaríamos revisándola. De hecho, en esta misma ventana tiene acceso, por ejemplo, a un botón de historial de normas de reparto. Voy a regresar un poquito al sistema, donde es posible visualizar pues las modificaciones o guarda el historial de las modificaciones que se realizan a dicha norma. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, si hubiéramos tenido una modificación en cuanto a la distribución o quizás el fin de validez de esta norma de reparto, pues sería posible consultarlo desde este botón para ver el historial de las normas de reparto. Y para la ventana de centros de costo es posible también ingresar a una tabla que es similar a la que les mostré que estaba con colores. Esta ya es como se visualiza, ¿no? La información en SAP.
y es, por ejemplo, para el tipo de dimensión, cuáles son todas las normas de reparto que están relacionadas a esa dimensión, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, pues la validez, el total de esa asignación o esa distribución que se generó en esa norma de reparto, ¿no? Es como esta tabla nos da pues esa visualización o ese control de las asignaciones que se están realizando dentro del sistema. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, por tipo de centro de costo, pues bueno, vamos viendo si la asignación es 100% a ese centro de costo, o en el caso de la norma de reparto directa, pues bueno, ¿no? Vemos cómo está esa distribución con base en la cantidad de los documentos de marketing que se van generando en sistema y que son relevantes también para la contabilidad de costos. Dentro de esa, los tipos de normas de reparto son los siguientes. Las normas de reparto que se crean o se generan a través de los centros de costo de manera automática, como ya lo revisamos. Las normas de reparto que se crean como datos maestros, y este tipo de norma de reparto puede ser más común o que más se ocupe y se crea para asignar gastos e ingresos directos e indirectos a uno o varios centros de costo. Y finalmente, las normas de reparto que se crean de forma manual para transacciones individuales. Este tipo de norma de reparto se define para transacciones específicas o documentos específicos y no afecta a los datos maestros de la norma de reparto. ¿De acuerdo? Estas normas de reparto pues están ingresando también de manera manual al momento de generar nuestro documento de marketing. Ahí es cuando podemos ingresar esa información de norma de reparto que se requiere afectar. Y una vez contabilizado nuestro documento, pues bueno, ya se podrá visualizar desde los diferentes tipos de informes que tiene como tal este módulo de finanzas, ¿no? De los centros de costo. Ok, la tabla de centro de costo, norma de reparto, es la que ya revisamos también. La abrimos a partir de un centro de costo en específico, pero también podemos ingresar a ella a través de la ruta de finanzas, contabilidad de costos, tabla de centros de costo y normas de reparto, ¿de acuerdo? El comparativo de esta tabla es como el ejemplo donde mostraba pues las diferentes distribuciones de los costos con base a la norma de reparto, si era de manera automática o si era una manual. También es posible definir una jerarquía de centro de costo y pues en esta ventana se puede definir modelos a la medida o personalizados para los informes de contabilidad de costos con base en las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces este modelo o esta jerarquía se puede generar y también se puede ocupar en los reportes de contabilidad de costos que tiene por defecto el sistema. Para definir una jerarquía de centro de costo, se puede hacer desde el menú de finanzas, contabilidad de costos, jerarquía de centros de costo. Muy bien. Y pasamos ahora a la parte de los informes de centro de costo. El primero de ellos es informe centro de costo, que pues sirve para visualizar información sobre los gastos o ingresos que afectan de manera directa o indirecta con base en las parametrizaciones iniciales de nuestros códigos de centro de costo. ¿De acuerdo? Se sugiere ocupar este informe pues para analizar la situación financiera, ver por ejemplo pues el comportamiento, ¿no? De sus gastos con base en los prorrateos predeterminados, ¿no? Nuestras parametrizaciones iniciales. También hay otro informe que es el informe de distribución y este nos da pues mayor detalle de las transacciones que han causado pues contabilizaciones, ¿no? Que incluyan también pues la definición o la distribución de estos centros de costo y nos va dando más detalle inclusive del número de operación
qué es el origen del documento que está pues causando ese costo, ese gasto, con base en la norma de reparto y con base también a la cuenta de mayor ocupada para ese documento, ¿no? Ahí vamos viendo el desglose por norma de reparto con las afectaciones directas a esa cuenta de mayor, ¿no? A través de estas normas de reparto y centros de costo en específico. Hay un informe adicional que es el resumen de contabilidad de costos y como tal, pues también nos muestra de igual manera las transacciones relacionadas con la contabilidad de costos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el detalle a nivel de las cuentas contables, en las transacciones que están siendo afectadas de manera directa, ¿no? Con estos códigos de norma de reparto y pues también tal cual el desglose y el detalle de los montos de la generación de este informe o este resumen, ¿no? De todos los movimientos que se generan en SAP que afectan a centros de costo. Y finalmente hay un informe de reconciliación de contabilidad de costos y este informe también se ocupa para validar los gastos e ingresos que se contabilizan en un determinado periodo. Lo que nos hace también es un comparativo de cómo va la contabilidad financiera contra la visualización de contabilidad de costos. Es decir, pues si tengo a lo mejor pues algún presupuesto, ¿no? Asignado a esas cuentas contables, se puede también como que comparar, o es la finalidad del reporte, ayudarnos a hacer ese comparativo para un mayor análisis a nivel pues contable y financiero, a nivel empresa, de a lo mejor el presupuesto que fue asignado para determinadas cuentas contables contra lo que realmente, ¿no? Se lleva contabilizado o incurrido en ese costo, ¿de acuerdo? Entonces esto pues nos va ayudando pues a hacer un análisis detallado de la información, igual desglosado por las cuentas afectadas de manera directa, bueno, a través de los distintos documentos de marketing, ¿de acuerdo? Y sus centros de costo y normas de reparto. Muy bien, pues finalmente compartirles estas dos ligas donde encontrarán mayor información de referencia sobre la parametrización y uso de los centros de costo y las normas de reparto. El primero de ellos es la ayuda como tal de SAP, ¿no? En biblioteca de SAP Business One en 9.2, trae toda la información relevante y también una guía que es información general de todos los módulos, no solo de este en específico, sino son todos los módulos de SAP. Esta liga también la pueden consultar. En específico, el que abarcamos para esta sesión, pues tiene que ver con contabilidad de costos. Sin embargo, pues pueden consultar de algún otro módulo, ¿no? Alguna información adicional que necesiten también, pues consultar y revisar. ¿De acuerdo? Pues bueno, agradezco mucho su atención a este video y estamos en contacto para nuevo contenido en nuestro canal de YouTube. Hasta luego y muchas gracias.